Bueno, continuando con lo que es del diagnóstico, pues el sufrimiento fetal, ya se mencionó en el video anterior que aquí pues los estudios se dividen en preparto, intraparto y posparto. En el diagnóstico preparto tenemos la prueba no estresante que observa la capacidad de incrementar la frecuencia cardíaca fetal asociada a movimientos fetales. El descarte de lesión neurológica en ausencia de hipoxia y acidosis constituye el fundamento de esa técnica. La ausencia de elevaciones de la frecuencia cardíaca fetal puede estar asociado a hipoxemia o situaciones como sueño fetal o drogas como narcóticos, barbitúricos o betabloqueantes. El registro de por lo menos dos episodios de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal mayores a 15 latidos por minuto con una duración mayor a 15 segundos durante al menos un periodo de observación de 30 minutos asociados a movimientos fetales se denomina una prueba reactiva. Por el contrario, al no alcanzar estos parámetros mencionados se denomina prueba no reactiva. Las pruebas reactivas tienen una mortalidad perinatal de 5 por mil y las no reactivas de 30 por mil. En el caso, también tenemos otro estudio que es la prueba estresante. Esta está basada en la adecuada recuperación de la frecuencia cardíaca fetal posterior a una contracción uterina, la cual va a generar una interrupción temporaria de lo que es el flujo sanguíneo del espacio intervelloso, conllevando a un menor aporte de oxígeno a lo que es el feto. Esa tiene que ser tolerada en aquellos que tengan una buena reserva del mismo. Con esta prueba se puede corroborar la capacidad del feto a tolerar un trabajo de parto. Con la paciente colocada en posición semifowler en el decúbito lateral izquierdo y registrando durante al menos 20 minutos la presión arterial, las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal, se procede a inducir una contracción del útero con una oxitocina exógena o endógena. La endógena pues es más claro que es la glándula mamaria para tratar de llegar a 3 contracciones de 40 segundos en un periodo de 10 minutos. Aquí tenemos los hallazgos. Una calificación negativa es cuando no hay desaceleraciones tardías en 3 contracciones en 10 minutos. Esto es normal. Un hallazgo positivo es desaceleraciones tardías seguidas de cada contracción. Esto nos interpreta que hay un riesgo aumentado de muerte intraútero. Un hallazgo dudoso es desaceleraciones tardías con menos del 50% de las contracciones. Se tiene que repetir la prueba y un hallazgo insatisfactorio, un trazado de pobre calidad donde no se alcanzan pues 3 contracciones en 10 minutos y también se tiene que repetir la prueba. En cuanto al perfil biofísico fetal, es una especie de Albert intraútero que mide 5 parámetros, lo que son los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el tono fetal, volumen de líquido amniótico y el monitoreo fetal no estresante. Aquí la normalidad de una variable se va a valorar con 2 puntos, mientras que la ausencia de esta variable se valora con 0 puntos. Y se va a establecer un patrón de acuerdo al puntaje obtenido. De 8 a 10 puntos es normal, esto quiere decir que no hay asfixia. Menor a 6 es específico, sensible y altamente predictivo de acidosis fetal en el cordón umbilical. Y por aquí tenemos los movimientos respiratorios fetales. Podemos ver cuáles son los parámetros que están evaluando. Tenemos el movimiento respiratorio fetal, que al menos tiene que ser 1 en 30 minutos. Y si hay ausencia de esto, pues 0 puntos. Los movimientos corporales fetales tienen que ser 3 en 30 minutos. Si hay menos, si son 2 o menos en 30 minutos, esto es anormal, 0 puntos. El tono fetal, pues es las extremidades superiores e inferiores sin completa flexión con cabeza sobre el tórax, son 2 puntos. Y si se encuentran extremidades en extensión o flexión parcial, es anormal, 0 puntos. Y el líquido amniótico tiene que ser un isla de 5 centímetros. Si es menor a 5 centímetros, son 0 puntos. En la estimulación vibroacústica, la variación de la frecuencia cardíaca fetal ante determinados estímulos vibratorios y auditivos. Su uso está destinado para el acortamiento de la prueba no estresante o como soporte en aquellos resultados no reactivos. La estacional puede modificar el resultado. El feto en buenas condiciones va a responder a la estimulación vibroacústica al momento de sonar una corneta cerca de la cabeza fetal con un aumento de la frecuencia cardíaca fetal mayor a 15 latidos y con una duración mayor a 15 segundos. También tenemos otra prueba que se conoce como prueba de Clark, que es la respuesta a la frecuencia cardíaca fetal a la estimulación del cuero cabelludo. La existencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que son aumentos de 15 latidos o más durante 15 segundos como respuesta a la presión digital firme o el pinzamiento del cuero cabelludo fetal, puede asociarse con bienestar fetal aún en la presencia de desaceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. También tenemos lo que es el ultrasonido Doppler, que mide el flujo sanguíneo en el feto y en la circulación uteroplacentaria por datos de la perfusión. Se usa para el monitoreo de medidas terapéuticas como para predecir posibles resultados perinatales. Su finalidad es precisar los cambios de flujos en los órganos de alta perfusión, como el corazón, las glándulas suprarrenales y el cerebro, en los cuales se presenta un patrón precoz de redistribución de circulación característico de hipoxia y asfixia. Y también tenemos lo que es el diagnóstico intraparto, que es con el monitoreo. Una prueba es el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal para detectar compromiso fetal durante el trabajo de parto, aplicando dos inductores en la región abdominal materna que permiten la medición invasiva de 3 variables, que es la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad y los cambios periódicos en lo que es la actividad cardíaca fetal, los cuales nos van a proveer una información acerca de lo que es el estado fetal de manera indirecta. Mientras el registro sobre el papel son observadas en la banda superior, que es el canal, la frecuencia cardíaca fetal continua en latidos por minutos, y en la banda inferior la actividad uterina. A diferencia de los métodos invasivos, se puede usar con membranas intactas o cuando la presentación fetal no es accesible. Vamos a valorar lo que es la frecuencia cardíaca fetal basal. Lo normal es de 120 a 160, cuando es mayor a 160 latidos por minuto es taquicardia fetal y cuando es menor a 120 es bradicardia fetal. Se asocia esta terminología con periodos o momentos en el tiempo que podemos definirlos como conceptos de aceleraciones y desaceleraciones.
La taquicardia pues es el incremento de la frecuencia cardíaca fetal por arriba de 160 con una duración de 10 minutos y puede originarse por condiciones fetales o maternas. Las fetales son infección, hipoxemia, anemia, prematuridad, arritmias cardíacas y anomalías congénitas, y las maternas puede ser por fiebre, deshidratación, infección, hipertiroidismo, cierto uso de fármacos como terbutalina, ritodrina o atropina. En cuanto a la bradicardia, pues una disminución de la frecuencia cardíaca fetal por abajo de los 120 latidos por minuto y en un periodo de 10 minutos puede ser consecuencia de actividad vagal o resultado de hipoxia fetal por la imposibilidad de mantener un incremento compensatorio del volumen latido. La bradicardia también puede estar causada por hipoxia o puede ser resultado de hipoxia. Y la variabilidad pues también es otro aspecto que se tiene que valorar. La frecuencia cardíaca fetal es monótona, pero frecuentemente presenta ciertos ligeros aumentos o descensos en el latido. Esos cambios normales son influenciados por la actividad simpática y parasimpática respectivamente. Esas variaciones van a conducir a una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal que posiblemente es una respuesta para modificar el gasto cardíaco ante situaciones que percibe el feto. Aquí tenemos que condiciones que pueden ocasionar una disminución de la variabilidad son el sueño, las drogas depresoras del sistema nervioso central como los opioides, barbitúricos, benzodiazepinas y fenotiazinas, y ciertas drogas parasimpaticolíticas como la atropina o la escopolamina. También ciertas drogas ilícitas pueden afectar lo que es la variabilidad, y muchos efectos desaparecen en los 20 a 30 minutos posteriores a la administración intravenosa. Aquí tenemos pues también los cambios periódicos, que son alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal vinculadas al tiempo, dividiéndose en aceleraciones y desaceleraciones. Las aceleraciones son incrementos regulares por encima del valor basal de la frecuencia cardíaca fetal, son observadas como movimientos fetales espontáneos o provocados e interpretadas como una adecuada oxigenación y bienestar fetal. En cambio, las desaceleraciones son descensos de la frecuencia cardíaca fetal relacionada con la contracción uterina. Tenemos las desaceleraciones tempranas o tipo 1, que es una disminución gradual de la frecuencia cardíaca fetal, coincidiendo con su aparición y su finalización con el principio y el fin de la contracción uterina. Realmente causan caídas mayores a 30 latidos por minuto de la línea basal o frecuencia cardíaca fetal menor a 100 latidos por minuto, y son mediadas por lo que es estimulación vagal central ocasionadas por un incremento en la presión intracraneal debido a compresión de la cabeza fetal. Cruzan con pH fetal y puntajes de Apgar normales y se consideran benignas. Las desaceleraciones tardías o tipo 2 de aparición gradual son de aparición gradual con lo que es el inicio de la contracción. Su máximo nivel es alcanzado tardíamente en relación con el umbral de la contracción, que realmente expresan desbalance entre lo que es la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. El umbral de oxígeno para la aparición va a depender del estado fetal previo, como en el caso de una restricción de crecimiento uterino, en la cual la mínima variación de oxígeno es encadenada su aparición. Lo que son sus indicaciones en el caso de aparecer las desaceleraciones tardías va a ser la cesárea. Y la presencia de estas desaceleraciones tardías tipo 2 o DIP2 con todas las contracciones uterinas es un signo de alarma que permite sospechar sufrimiento fetal, especialmente cuando no se asocia, o más bien cuando se asocia con disminución de la variabilidad y presencia de meconio. Situaciones distintas al sufrimiento fetal que pueden ocasionar las desaceleraciones tardías son la hipertonía uterina por el uso inadecuado de oxidóticos. También tenemos las desaceleraciones variables o tipo 3 o tipo umbilical, que son aquellas bruscas en la frecuencia cardíaca fetal con relación variable a la contracción uterina. Son inducidas por un mecanismo vasoreceptor mediante la compresión del cordón umbilical, la oclusión de la vena umbilical genera hipotensión y la cardiaca refleja. Al igual situación en las arterias umbilicales provoca una elevación de la poscarga, condicionando bradicardia por reflejo en los vasoreceptores aórticos y carotídeos. Y pues al terminar la compresión se revierte el patrón. Pueden observarse en oligoderamias, en posición normal del cordón y movimiento fetal, y si están presentes de manera aislada son consideradas benignas, pero si inducen taquicardia y modificación de la variabilidad son indicativas de hipoxia y pronta resolución quirúrgica. Bueno, están los cambios en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad y las aceleraciones y algunas, cómo se clasifican y algunas causas, ¿no? Pues las podemos observar aquí después ya se mencionan algunas. En cuanto al diagnóstico postparto, tenemos la escala de Apgar, que es una importante evaluación inmediata del recién nacido. El puntaje de Apgar es una escala para valorar el estado clínico del neonato, identificando la población de alto riesgo para una injuria neurológica, falla multiorgánica o muerte cuando está por debajo de 5 puntos a los 10 a 20 minutos. También tenemos lo que es la gasometría del cordón umbilical, que es la realización de gases sanguíneos en el cordón umbilical para reafirmar la presencia o ausencia de asfixia perinatal y su severidad. Se consideran sospechosos aquellos valores menores a 7.20 en lo que es el pH, estimando que la media en la arteria umbilical es de 7.23 a 7.28. El exceso de base es un parámetro obligatorio para el diagnóstico de hipoxia intrauterina, por lo que niveles mayores de 12 milimoles por litro son considerados como asfícticos. ¿No? La presencia de acidosis en la arteria umbilical y aparición de complicaciones como encefalopatía, trastornos cardiovasculares, respiratorios o renales en el neonato generan una clasificación de asfixia fetal en leve, moderada o severa, y los valores normales de presión de dióxido de carbono están entre los 40 y los 50 milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno está entre 20 y 25 milímetros de mercurio, considerándose el normal, un déficit de base menor de 10. Tratamientos pues consisten en reanimación fetal. Existen ciertas maniobras que en ciertas situaciones van a poder evitar una cesárea o retrasarla con el fin de ganar tiempo para mejorar lo que es la preparación preparatoria sin producir ciertos resultados neonatales adversos.
Tenemos lo que es la modificación de la posición materna. Se coloca esta en el decúbito lateral izquierdo. La disminución de la compresión aorto-cava mejora el aporte sanguíneo y la placenta y la supresión de lo que es la congestión venosa. También se puede administrar oxígeno. Pues la colocación de una máscara facial con oxígeno eleva la presión de oxígeno en la madre y en el feto, mejorando la saturación de oxígeno fetal. Fracciones expiradas de oxígeno por encima de 0.64 proporcionan poca diferencia, ya que la placenta por su alto consumo de oxígeno presenta una especie de techo para el mismo. También se tienen que suspender los oxitóxicos, ya que el aumento del tono uterino por oxitóxicos es otra causa de sufrimiento fetal. Y es común observar cómo son llevados al quirófano en casos de hipertonía uterina con bradicardia fetal, en donde se continúa lo que es la infusión de oxitóxicos. También se da hidratación. En algunas etiologías, la administración de volúmenes de cristaloides como solución salina del 0.9% o Ringer sin lactato van a mejorar la hipotensión y disminuir el compromiso fetal. También es primordial evitar o suspender la hidratación con soluciones que contengan dextrosa, ya que induciríamos hiperglucemia fetal, la cual en presencia de hipoxia va a desarrollar rápidamente acidosis metabólica, incrementando el riesgo de un daño neurológico. Por otra parte, la hiperglucemia fetal se relaciona con estados de hipoglucemia neonatal por hiperinsulinismo. También en cuanto a la tocolisis, hay estudios que tratan de proporcionar tocolisis inmediata con mínimos efectos colaterales empleando lo que es tributylina intravenosa 0.25 miligramos con excelentes resultados. Y pues otros también han señalado la efectividad de un potente vasodilatador como nitroglicerina con capacidad de aumentar la compliancia uterina de manera rápida, 30 a 90 segundos posteriores a su administración durante un periodo no mayor de 5 minutos. Se usan vía intravenosa en bolas de hasta 180 microgramos por vía sublingual. También está la apnea-infusión, que se usa para paliar aquellos casos donde existe compresión de una porción del cordón umbilical y será desplazada por la hidrostática, que genera la colocación de solución salina intraútero. Además, diluye la viscosidad del líquido meconial, disminuyendo el riesgo de síndrome de aspiración meconial. Y en cuanto al parto, también es otra manera de tratamiento. Todas las medidas señaladas van a permitir la reanimación intrauterina del feto al mejorarse la perfusión del compartimento fetoplacentario. Y una vez logrado esto, se decidía lo que es la vía del parto, eligiéndose la cesárea en pacientes sin trabajo de parto o en estados de dilatación temprana, o permitiéndose el parto vaginal cuando la dilatación es avanzada, de 8 centímetros o más, siempre y cuando las condiciones fetales lo permitan. En caso de que las medidas anteriores no reviertan el compromiso fetal, o por el contrario, la condición requiere una intervención inmediata, el tiempo establecido desde que se decide la cesárea hasta la extracción del feto no debe superar los 30 minutos si queremos reducir el riesgo de morbilidad y o mortalidad. Y eso será todo de sufrimiento fetal.